Buenas noches, amados hermanos. Hoy nos reunimos, Dios mediante, para continuar con el tema de la paz y tratar el segundo aspecto de los tres campos. El segundo, que tiene que ver la paz con el prójimo. Nosotros habíamos visto en la semana pasada lo que tenía que ver la paz con Dios y que ésta está determinada por el cumplimiento del pacto de vida. Hoy Dios mediante, entonces vamos a ver el segundo campo de acción de la paz, que está relacionado con el prójimo. Pero vamos a hacer una oración corta para pedirle a Dios que nos ilumine, que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender su palabra. Padre, te damos gracias por esta noche que nos concedes para considerar tu santa palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos perdones de toda injusticia e inmundicia que hayamos cometido, Señor, ya sea de pensamiento, de palabra, de obra o de misión, Señor, en nuestras vidas, afrentando tu santidad, Señor. Límpianos, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Cristo Jesús, a quien pusiste, Señor, para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, Señor. Te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu, sí, el Paráclito que tú nos lo has dado para que nos enseñes, Señor, solicitamos en esta noche que sea Él revelando, Señor, tu palabra conforme a tu voluntad, Señor, conforme a tu santa escritura, Señor, para que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, Señor, para que ilumine, Señor, nuestras conciencias, Señor, para que haga la transformación y la renovación de nuestra mente, Señor, colocando los pensamientos tuyos y eliminando lo que es tiniebla, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. También te pedimos, Padre, por nuestros familiares que aún no han llegado, Señor, para que tengas, Señor, compasión y misericordia de ellos como una vez lo tuviste con nosotros y les concedas el arrepentimiento, Señor, y que vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Y acepten, Señor, el puente entre tú y nosotros, que es el Mesías, tu Hijo Cristo Jesús, Señor, para reconciliación. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias. Amén, amén y amén. Bien, hermanos. Entonces hoy vamos a considerar el segundo campo de acción que está relacionado con la paz. Este segundo campo es poder estar en paz con el prójimo. ¿Mm? Pero poder estar en paz con el prójimo, hay ciertas limitaciones, porque uno puede estar en paz con una persona y la otra persona aún siga, ¿sí?, aborreciéndonos o tenga odio o resentimiento contra uno. Sin embargo, la palabra de Dios determina que nosotros debemos procurar estar en paz con todos los hombres, ¿sí? Hasta los límites donde nosotros lleguemos. Ahora, ¿qué determina el límite? Pues el límite determina es que toda persona que nos haya causado daño, que haya causado, ¿sí?, un sentimiento de odio o de resentimiento o de amargura, nosotros debemos perdonarle. Porque si no le perdonamos, entonces Dios no puede operar en nuestros sentimientos para limpiarlos. Y podemos ver, por ejemplo, en la carta a los Romanos, ¿m?, en el capítulo 12, a partir del versículo 17, Romanos capítulo 12, si leemos del 17 hasta el 21, dice, no paguéis a nadie mal por mal. Y estos son mandamientos de vida. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. La disposición de nuestro corazón, la disposición de nuestros pensamientos y sentimientos es que siempre debemos de tener una actitud de benevolencia hacia el prójimo. Sin embargo, mira lo que él dice en el versículo 18. Si es posible,
Porque uno puede perdonar a aquellos que nos han ofendido, pero quién sabe el que nos ofendió, si tiene un resentimiento, un odio, ¿sí? O cualquier elemento negativo hacia nosotros y que no desea perdonarnos. Pero eso ya es un asunto de la voluntad de Él. Pero en cuanto depende de nosotros, no es así. Nosotros sí debemos perdonarlos, aunque ellos quizá no nos perdonen. Dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No podemos manejar la voluntad de los demás, pero sí tenemos el control sobre nuestra propia voluntad. Y al estar en paz con todos los demás, significa lo que dice a partir del versículo 19, no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Sobre qué, hermano? Pues aquellos que nos aborrecen, nos odian o que nos han causado daño. ¿Ven? Y el versículo 21 dice, no se ha vencido lo malo, sino vence con el bien el mal. Siempre que entran espíritus de amargura, espíritus de odio, de resentimiento, de ira, de enojo, ese es el festín de los demonios, ese es el festín, ¿sí? De la oscuridad de las tinieblas. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en la carta de Santiago, una realidad que aparece registrada en el capítulo 3, ¿m? A partir del versículo 13, donde revela a aquellos que todavía son gobernados por las tinieblas y aquellos que ya están caminando en la luz. Y esto tiene que ver con la conducta. Esto no tiene que ver con el conocimiento, sino tiene que ver con las acciones nuestras que determinamos a través de nuestra voluntad y que se ven reflejadas en nuestro comportamiento y conducta. A Dios no le interesa tanto el conocimiento, a Dios lo que le interesa es que si realmente tienes el conocimiento de la luz, tiene que ser reflejado en tu conducta, tiene que ser reflejado en tu manera de conducirte en este mundo, en la relación de uno con el prójimo, más que con Dios. Porque con Dios no hay problema, Dios es misericordioso, compasivo, su misericordia es eterna, su compasión es eterna, pero los hombres no, los hombres tienen límites y nosotros también tenemos límites. Nuestra mansedumbre, nuestra paciencia, ¿eh? Nuestra longanimidad tiene límites. Entonces es más difícil llevar la paz con los hombres que con Dios. Dice así, ¿quién es sabio? Estoy leyendo Santiago capítulo 3 del versículo 13 al 18. Pero quiero que se den cuenta en las acciones de la conducta y del comportamiento. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Una persona sabia en la Biblia no significa que tenga bastante conocimiento, que sea una enciclopedia ambulante, no. Significa una persona que camina en la ley de Dios. Eso es ser sabio, eso es ser inteligente ante los ojos de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, contra la justicia de Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Cuando hablamos de las cosas terrenales, nosotros tratamos de borrar que eso no procede del mundo, de los demonios o de las bestias. Pero la palabra de Dios, todo eso lo coloca en el mismo nivel, terrenal, animal, diabólico. Conductas. Luego los celos amargos, la contención del corazón, la mentira. Eso pertenece al campo diabólico, al campo animal, al campo terrenal.
Versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ese es el festín precisamente de los demonios. Ese es el festín del reino de la oscuridad y del reino de las tinieblas. Así que cuando nosotros experimentemos un estado de amargura, de celos de contención, tenemos que saber que estamos a la puerta de la oscuridad y las tinieblas. No es meramente un sentimiento, es algo más que eso. Estamos entrando en un lugar de oscuridad, en un lugar de muerte, porque esos son precisamente las emociones que corresponden a un estado de muerte en el alma. Entonces, cuando se presentan este tipo de sentimientos, debemos tener en cuenta que son bombillos que se encienden, que nos están revelando en dónde estamos en este momento parados. Amén. Y hay que salir de allí. Dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, transparente, clara. Después, pacífica, gobernada por la paz, amable, benigna, inclinada hacia el bien, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Diáfanos como el cristal transparente. Y después dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La ley de Dios se siembra en paz para producir la paz, porque el fruto de la justicia es la paz. Amén. Nosotros, como estamos en un proceso de perfeccionamiento, pero venimos de un estado de muerte, donde ni siquiera sabemos con claridad qué es la muerte, simplemente la asociamos con la cesación de las funciones físicas y que ya no tienen participación en este mundo, pero eso en realidad no es tanto la muerte. La muerte es la ausencia de la vida de Dios en nosotros. Y la ausencia de la vida de Dios en nosotros significa que ni estamos caminando en la justicia de Dios, ni estamos caminando en la santidad de Dios, porque la justicia y la santidad de Dios es la esencia de la vida divina. Dios dice, yo soy santo, por tanto vosotros tenéis que ser santos. Yo soy justo, por tanto ustedes tienen que ser justos. Y no se está hablando meramente, sí, de caminar en leyes, sino que esas instrucciones que corresponden a la vida fluyan en nuestra mente y nuestro corazón para que tengan la luz a través de la conducta por medio de las acciones de nuestro cuerpo, por medio de lo que pensamos y hablamos, por medio de lo que hemos decidido y actuamos. Amén, hermanos. Bien, entonces regresando, ¿qué sucede? Cuando nosotros vamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, dice claramente en el versículo 31 y 32, y es también mandamiento de Dios, mandamiento de vida, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Por qué? Porque esto pertenece al reino de las tinieblas. Estos sentimientos y emociones corresponden al mundo de la muerte. Y en el 32 dice, antes sed benignos, o sea, una mente, unas emociones inclinadas siempre hacia el bien, antes de venir unos con otros, misericordiosos y perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Para poder estar en paz con el prójimo, lo que tenemos que entender es que Dios nos perdona a nosotros y que no va a haber ningún ser humano
que nos vaya a ofender más allá de los límites en que nosotros hemos ofendido al Creador desde el día que nacimos hasta nuestros días. Nosotros aún, ya sea de manera consciente o inconsciente, seguimos ofendiendo al Creador, porque eso depende del grado de conciencia que uno tenga. Nosotros solamente confesamos los pecados de los cuales somos conscientes, pero hay muchos pecados que cometemos de los cuales somos inconscientes. Sin embargo, Dios sigue perdonándonos. Entonces, lo que tenemos que entender es que la causa por la cual nosotros perdonamos es porque Dios nos perdona a nosotros. No importa el nivel, ¿sí?, de daño que se nos haya causado, porque nunca ese nivel de daño que nos causa el daño a nosotros será superior al que nosotros le hemos causado al Señor como sus criaturas y a Él como nuestro Creador. ¿Ven? Si nosotros perdonamos, y el asunto del perdón no tiene que ver con un estado de sentimientos, como quien dice, bueno, si yo siento que ya debo perdonar, lo voy a perdonar. No, el perdón está determinado por un acto de voluntad. No tiene que ver, aunque las emociones negativas sigan presentes en nuestro corazón, aunque pensamientos negativos sigan presentes hacia esa persona que nos causó daño. Eso no tiene validez. Lo que tiene validez es si yo determino en mi corazón perdonar a esa persona, aunque estaba en contra de mi pensamiento y de mi sentimiento hacia ella. Amén. Dios nos perdona a nosotros, a pesar, sí, de que realmente nosotros seguíamos causándole daño a Él. Entonces el perdón es un factor que está determinado por la voluntad. Si nosotros determinamos voluntariamente siempre perdonar a todas aquellas personas que nos causan daño, bajo la directriz de que Dios me perdona a mí, me ha perdonado a mí, amén. Entonces el Espíritu de Dios podrá trabajar en nosotros para eliminar esos sentimientos negativos y esos pensamientos negativos. Así es como opera el mundo espiritual y en el mundo de la luz. Amén. Cuando nosotros vamos a Mateo 18, hay una situación entre hermanos. Y si nosotros leemos el versículo 15 y 16, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, que hemos sido agredidos por un hermano, mire que no está esperando que venga el otro, dice, ve y reprende estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Quién es el que tiene que tomar la iniciativa para reconciliar la armonía y el estado de paz? No es el que ofendió, es el ofendido. Vuelve y leo. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve el ofendido y repréndela estando tú y él solos. Si te oyere, porque puede ser que no nos oirá, entonces dice, has ganado a tu hermano. Versículo 16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y la misericordia y la compasión de Dios cómo se extiende. Si estamos viviendo en la carne, en el momento en que nos ofende, lo más seguro es que inmediatamente vamos a emitir un juicio negativo hacia la persona que nos causó el daño. Si estamos en el espíritu, sabemos que esa ofensa es la ocasión para ganar al hermano. Lógico, tenemos que decirle el daño que nos causó. No vamos a ir con diplomacia y con mentiras, ¿no?
tenemos que decirle la verdad. Mira, tú me hiciste esto, ¿m? Pero yo lo que busco es la reconciliación contigo y que tú puedas corregir ese pecado en tu vida. Esa es la manera espiritual que Dios nos ordena. Si el hermano aún no quiere escucharnos, sino que sigue encerrado, sigue en su posición, entonces dice que hay que tomar 2 o 3 testigos y que en la boca de esos 2 o 3 testigos conste la palabra. ¿Sí? Pero realmente aquel ofendido lo que tiene que procurar es precisamente ganar al hermano, buscar la restauración del hermano. ¿Por qué es así? Porque esa fue la primera situación que se presentó precisamente con la primera pareja que Dios creó de Adán y Eva. Cuando nació Caín, nació Abel. Y en vez Caín, ¿sí?, de haberse sentido ofendido, busca la reconciliación con su hermano, a pesar de que Dios ya le había advertido a él. Sin embargo, Caín determinó matarlo. Vayamos a Génesis capítulo 4. A partir del versículo 1, ¿sí?, hasta el versículo 8. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que en el momento en que el hombre cae, la única manera de reconciliarnos y acercarnos a Dios es mediante el sacrificio de un animal. En el Nuevo Testamento ya no se requiere eso, se requiere la sangre del Mesías. Amén. Y es lo que nos acerca a Dios. ¿Mm? Aquí haciendo un paréntesis, si ustedes van un momentico al libro de Hebreos, en el capítulo 10. Sí. Y si leemos nosotros a partir del versículo 18. Voy a leer desde el 15 mejor. Dice, Hebreos 10, a partir del versículo 15. ¿Mm? Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Qué nos abre el camino? La sangre es la que nos permite acercarnos al Padre. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 19. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Antes de que viniera el Mesías, los hombres y el pueblo de Dios solamente se podía acercar a Dios a través del sacrificio, con el derramamiento de sangre de un animal. Amén. Entonces volvamos a Génesis. ¿Qué sucedió con Caín?
Caín pretendió acercarse a Dios por mérito propio y no se dio cuenta que la única manera de acercarse a Dios después de la caída era a través del sacrificio de un animal con derramamiento de sangre. Bueno, de hecho, en el versículo 5 de Génesis 4:5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué decayó tu semblante? Porque él se ensañó fue con su hermano Abel. Dice el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le advirtió a él que el pecado estaba a la puerta, lo estaba esperando. Apenas estuviera a la puerta, lo estaba esperando como una bestia para consumírselo, para comerlo. Amén. Sin embargo, en la voluntad de él estaba el deseo. ¿Mm? De ceder ante el mal o no ceder ante el mal. En el versículo 8 sucede y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primera generación, ¿m?, de los padres de la humanidad, Adán y Eva, y se manifiesta nada menos que el pecado de asesinato. ¿Por qué? Porque Caín permaneció en la oscuridad, a pesar de que Dios ya le había advertido, y de que el pecado estaba a la puerta como una fiera. ¿Amén? Cuando uno mira, ¿sí?, en la primera epístola de Juan, en el capítulo 3, versículo 12, dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Pareciera que la realidad es que el problema venía mucho más antes, y la ofrenda que le hicieron a Dios fue como lo que rebosó la copa de Caín. Pero el estado de Caín era que Caín caminaba en la oscuridad y en las tinieblas. En cambio, Abel no. Y lo curioso es que esto precisamente, ¿m?, lo coloca el Espíritu Santo en una parte de la palabra donde está haciendo una separación que tiene que ver con la conducta de lo que son los verdaderos hijos de Dios y lo que son los hijos del diablo. Y si leemos a partir del versículo 9 de la primera de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esa simiente es nada menos que la palabra del pacto. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Estoy leyendo el versículo 10 de 1 de Juan 3:10. Todo aquel que no hace justicia, ¿se dan cuenta? Que no está caminando en el pacto de Dios y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que hace justicia significa que tiene la paz de Dios, porque está cumpliendo con la paz, está cumpliendo con el pacto de Dios, está viviendo en la justicia de Dios, en la santidad de Dios. La consecuencia o la raíz de eso es que lleva a la persona a amar a sus hermanos. Es imposible que nosotros amemos a los hermanos y a la vez estamos violando la ley de Dios. Si violamos la ley de Dios significa que caminamos en injusticia, y una persona que camina en injusticia camina en oscuridad y en tinieblas, camina en un estado de muerte permanente. ¿Cómo va a generar el bien si no está en él? Y eso es lo que tenemos que entender. Si yo aprendo a caminar en la justicia de Dios y en la santidad de Dios, y esto no es teoría,
Esto es algo que yo tengo que poner en la práctica. Como resultado va a producir el amor en mí y ese amor se va reflejado hacia el prójimo. Pero yo no puedo tratar, ¿sí?, de crear amor de la nada para amar al prójimo. ¿Por qué? Porque la fuente del amor es Dios. Yo no soy fuente de amor. El amor es Dios. Y el amor está relacionado con la justicia de Dios. Luego, una persona que camina en justicia, su justicia se ve reflejada en el amor al prójimo. Por eso está diciendo él, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y sigue el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero es imposible amarnos unos a otros si no estamos caminando en la justicia de Dios. Cuando uno mira los sistemas religiosos, el amor que fluye ahí no es un amor genuino, sino un amor fingido. Para que sea genuino, tenemos que primero amar a Dios. ¿Mm? Ahora continuemos. Dice, no como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis, el mundo os aborrece, porque el mundo vive en oscuridad y en muerte. Pero el 14, mire lo que dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de la esfera de la muerte a la esfera de la verdadera vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto no es teoría, esto simplemente se ve reflejado en la vida todos los días en nosotros. Si no está creciendo el amor hacia los hermanos, pues debemos pellizcarnos, debemos considerar y autoanalizarnos qué está sucediendo con nosotros, porque eso significa que la vida de Dios no está fluyendo en nosotros. Y si la vida de Dios no está fluyendo en nosotros es porque no estamos viviendo conforme a la ley del pacto. Amén. Versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y un homicida es porque ama la muerte. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo vamos a adquirir la paz con el prójimo? Pues a través del amor hacia los hermanos. Pero ese amor hacia los hermanos depende completamente de nuestra relación con Dios. Cuando pasamos en esta misma epístola de 1 de Juan, capítulo 5, dice el versículo del 1 al 3, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo. Nosotros hemos creído que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el intermediario para reconciliarnos con Dios. Dice que es nacido de Dios. Pero todo aquel que ama al que engendró, es decir, que si amamos a aquellos que también han creído en Él y que han nacido de nuevo, entonces ama también al que ha sido engendrado por Él. Si nosotros amamos al que nos engendró el Padre, la respuesta se ve en que se tiene que manifestar en el amor al que Él también ha engendrado. Dice el versículo 12, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es imposible amar al prójimo si primero no amamos a Dios, y es imposible amar a Dios si no guardamos sus mandamientos. Y esto es lo que debemos comprender. Tenemos que elaborar primero
sobre aprender a guardar los mandamientos de Dios, porque esa es la manera de demostrarle a Dios que le amamos. Y el resultado de eso será el amor al prójimo. Versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Bien? Bien, hermano, entonces podemos regresar de nuevo, ¿m? Con el asunto este de la paz. Amén. Hay que comprender que la base de todo es el amor a Dios. Y amar a Dios es guardar su palabra de justicia, es guardar su pacto. Cuando aprendemos a amar la ley de Dios, el resultado de ello será el amor al prójimo. Amén. Pero en este mundo muchas personas viven en oscuridad y en tinieblas. Y nosotros a veces somos como un ascensor. Unos días vivimos en la luz, otros días vivimos en las tinieblas. Y a veces podemos pasar en menos de un segundo de la luz a las tinieblas. ¿Por qué? Porque todavía somos seres humanos muy frágiles. El hecho es que si yo quiero permanecer en la paz, y si hay personas que me ofenden y que me causan daño, la única manera de lidiar con eso es mediante el perdón. Y eso es lo que está tratando precisamente Efesios 4. Debemos perdonar. ¿Ven? No debemos mirar, ¿sí?, la profundidad del daño, porque entonces vamos a quedar estancados. Lo que tenemos que mirar es que si Dios me perdonó, yo le perdono a Él. Pero también debemos saber que es un acto de voluntad. No puedo esperar a perdonar a la persona hasta que mis sentimientos negativos hacia ella cambien, porque nunca van a cambiar, porque el único que los puede cambiar y nos puede sanar el corazón es Dios. Nosotros no nos podemos autoaliviar a sí mismos en asuntos que tienen que ver con algo, cosas internas de nuestra alma, y eso debemos comprenderlo. Entonces la exigencia de Dios es que si te ofenden, ve a donde tu hermano, repréndelo y trata de ganarlo. Y si no te ofende, pues ve con 2 o 3 testigos. Si no te oyere, ¿no? Ve con 2 o 3 testigos, ¿m? Y trata de nuevo de ganarte a tu hermano. ¿Ven? Y la manera de lidiar con esto es a través del perdón. ¿Amén? Cuando vamos a la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, el Señor vuelve y también nos dice lo mismo, ¿no? Dice a partir del versículo 12, ¿sí?, hasta el 14. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos que vestirnos, ya que hemos sido escogidos por Dios, de santidad, de entrañable misericordia, porque la misericordia es el atributo que más refleja el amor al prójimo. De benignidad, es decir, que nunca debemos tomar acciones de venganza o represalias contra aquellos que nos han causado daño. De humildad, porque necesitamos tener un corazón sencillo y humilde. Amén. Es decir, pobres en espíritu. Una persona pobre en espíritu es una persona, ¿sí?, que no da lugar a la soberbia, que no da lugar al orgullo, a la altivez, a la arrogancia.
¿Ven? Si lo ofende, pues se queda callado. ¿Ven? De mansedumbre, paciencia y de paciencia, soportándonos unos a otros. Es imposible soportándonos unos a otros si estas virtudes no están operando en nosotros. Si no está operando la misericordia, si no está operando la benignidad, la humildad, la paciencia, la mansedumbre. Porque si esto no está operando en nosotros, pues lo que va a operar es todo lo contrario, ¿no? La arrogancia, la altivez, el orgullo, ¿m? Y eso reacciona de manera negativa. Nunca vamos a perdonar a las personas, más bien vamos a tomar represalias contra ella. Pero el Señor dice que nos tenemos que perdonar a nosotros si alguno tuviera queja contra otro. Mire que no tiene validez la queja, ni el grado, sí, del daño que se le haya causado a uno. Lo que Dios tiene en consideración es que de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No se va a considerar, sí, la profundidad del daño, sino que tenemos que considerar es que Cristo me perdonó, por lo tanto yo estoy obligado a perdonarlo. Y estas cosas solamente se pueden hacer si estamos vestidos de amor. Y para estar vestidos de amor tenemos que caminar en la justicia y en la santidad de Dios. ¿Ven? Porque ese es el verdadero amor. Cuando ustedes leen en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, dice el versículo 8 al 10, no debáis a nadie nada, sino el amor unos a otros. Como quien dice, la única deuda que nosotros debemos tener contra el prójimo es la benevolencia y el amor hacia ellos. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, ¿qué mandamientos? Porque la ley tiene muchos mandamientos, pero aquí en el versículo no especifica a qué clase de mandamientos se refiere. Dice, porque no adulterarás, que pertenece a los 10 mandamientos, no matarás, pertenece a los 10 mandamientos, no hurtarás, pertenece a los 10 mandamientos, no dirás falso testimonio, pertenece a los 10 mandamientos, no codiciarás, pertenece a los 10 mandamientos, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos deseamos ni que nos maten, ni que nos roben, ni que les levanten falsos testimonios contra nosotros, ni que nos estén codiciando las cosas. ¿Te dan cuenta, hermanos? Versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. ¿Por qué? Porque el amor es nada menos que la benevolencia. El amor es la benignidad, la bondad. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es decir, que el cumplimiento de la totalidad de la ley es igual amor. Entonces, fijémonos que es imposible amar al prójimo si primero yo no amo a Dios, porque amar a Dios es precisamente tener el cumplimiento de la ley. Amén. Pues bien, esa es precisamente la segunda, es el segundo campo de acción con relación al prójimo. Y es que Jesucristo en la carta a los Hebreos nos hace una advertencia en el capítulo 12 de la carta a los Hebreos. Y es precisamente con relación a su segunda venida. ¿Sí? En el capítulo 12, el versículo 14, él dice claramente, seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos significa cumplir el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la santidad tiene que ver con el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Porque si esos dos mandamientos, que realmente es el resumen de toda la ley y los profetas, si no está eso en nosotros, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Como quien dice, ese es el pase salvo.
para poder estar en la presencia del Señor. Bien, hermanos, paramos Dios mediante acá y Dios mediante el otro jueves, ¿sí? Reconciliaremos entonces el tercer campo de acción que tiene que ver con la paz con nosotros mismos. Amén, hermanos. Shalom.